Y empezamos con nuestra primera invitada, con la doctora Rocío Vázquez, una cara ya conocida en el programa y conocida pues por mucha gente, por España, por los andaluces en este caso, porque nosotros llegamos a toda Andalucía y vamos a hablar de algo que preocupa mucho, no solamente por el componente antiestético, que es el tener varices, que lo es, sino también por la parte que puede a lo mejor tener algún componente que puede ser pues hasta grave para la salud, ¿no es verdad, Rocío? Así es. O sea, no se trata solamente de estética, sino que es un problema real de salud. O sea, no nos olvidemos que el problema de la insuficiencia venosa, lamentablemente, además aquí en Andalucía, con el calor, la tierra tan cálida, valga la redundancia, hay una gran predisposición a padecerla. Y un hombre cada 5 mujeres, es decir, el sexo femenino por excelencia, nos vuelve a tocar una vez más esta parte fea de esta enfermedad, que es una enfermedad, aparte de que puede tener una solución estética, y ese es mi cometido, al fin y al cabo. ¿Qué es una variz? Una variz es una vena que no cumple la misión para la que está destinada. Las venas sirven para retornar la sangre al corazón, que a su vez se oxigena en los pulmones y a su vez retornan por las arterias. Cuando una de estas venas, debido a una serie de factores de riesgo, las valvulitas que impulsan la sangre para que llegue hasta el corazón, cuando esas valvulitas se vencen, como digo, debido a una serie de factores de riesgo que ahora los comentaremos, la sangre empieza a estancarse, cada vez se dilatan más, de hecho tiene sintomatología, llegan a tener pesadez, dolor, e incluso podemos hablar de que es diría que es la primera causa de tromboembolismo pulmonar, la insuficiencia venosa, aparte de úlceras y otra serie de riesgos muy importantes para la salud, aparte de que se vean más o menos feas. Entonces, dependiendo del calibre de la vena, podemos hablar de mayor o de un tipo de tratamiento u otro. Hay que saber que todas se pueden quitar, a no ser que sean compensatorias de un problema mucho más importante a nivel profundo. Lo primero que tenemos que hacer es un buen diagnóstico antes de empezar a tratar ningún tipo de variz, y en ese sentido hay una prueba diagnóstica muy sencilla, que es la ecodoppler, que consiste en determinar precisamente la insuficiencia de esas válvulas a nivel del sistema tanto profundo como superficial. Existen 2 sistemas venosos que se interrelacionan a través de las comunicantes, de las venas perforantes que se llaman así. Cuando falla el sistema venoso profundo, la sintomatología es tremenda, o sea, se hincha la pierna y, como digo, los problemas y las consecuencias son infinitamente más graves. Por tanto, primero un buen diagnóstico, saber exactamente si los troncos principales de los miembros inferiores están afectados o no, y dependiendo de ese diagnóstico podemos hacer un planning dependiendo también del calibre de cada insuficiencia o de cada vena que presente. ¿Cuáles son las causas de la aparición de las varices? Existen multitud de causas, por eso hay que decir que la insuficiencia venosa es un problema crónico. El hecho de que quitemos todas las varices que existen no significa que puedan aparecer nuevas. ¿Por qué? Pues porque siguen actuando esos factores de riesgo, que son factores genéticos, factores hormonales, hábitos de vida, que si se fuma, que si se bebe, que si se come, el sobrepeso obviamente, el sedentarismo o incluso estar mucho tiempo sentado o mucho tiempo de pie. Hay profesiones que per se ya son altamente con un riesgo bastante importante. Los peluqueros, por ejemplo, que se llevan todo el día de pie, es uno de los gremios más afectados por este tipo de problemas, o las dependientas, que se llevan igualmente todo el día de pie, o incluso los oficinistas, que se llevan 8 y 10 y 12 horas todo el día sentado, además de tener obviamente un componente familiar hereditario que predisponga a padecerlo. En las mujeres, como he dicho al principio, mucho más, la mujer es siempre mucho más propensa, pues precisamente porque también interfieren una serie de factores hormonales. En una determinada edad, en la tercera década, incluso es más frecuente la aparición, porque la toma de anticonceptivos y otra serie de vicios que vamos añadiendo, como digo, favorecen que estas valvulitas, que son las que impulsan la sangre, volvemos otra vez al esquema de variz, la vena
que ha perdido esa capacidad de retornar la sangre, llega a hacerse insuficiente porque esa pared se va ensanchando debido a esos factores de riesgo que acabamos de comentar. Entonces, como digo, aparte de prevenir lo que sí se puede prevenir, como es dejar de fumar, hacer ejercicio, el intentar moverse, evitar el sobrepeso, los embarazos, cuando se ponen muchos kilos el embarazo, todo lo que sea aumentar la presión sobre los miembros inferiores, insisto, favorece la aparición de este tipo de problemas. ¿Dónde aparecen las varices? Una variz puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, o sea, lo que comúnmente nosotros lógicamente lo que tratamos en nuestra consulta, porque además resulta que es un problema estético bastante evidente. Afortunadamente ya no se ven tanta gente por la playa como antiguamente se veían las típicas cabrillas que se provocaban también de tener calor justo en las piernas cuando todo el mundo usaba la ropa de camilla con la copita debajo, pues eso predisponía a que las varices lógicamente salieran con mucha más frecuencia. Lo suelo recordar siempre en la consulta, que olviden la ropa de camilla con la copita abajo, que mejor aire caliente ambiental y siempre terminar la ducha con agua fría, porque es un tipo de gimnasia vascular bastante importante. En el caso de dónde pueden aparecer las varices, insisto, una variz puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, en una vena que sea insuficiente, desde las varices esofágicas, varicoceles, a nivel de testículos. Lo que pasa es que en nuestro campo, en medicina estética, lo que tratamos pues son esas varices inestéticas y que sobre todo se dan a nivel de miembros inferiores. En alguna ocasión ha venido alguien con alguna en la cara, especialmente fea, o alguna en la parte de abdomen, pero evidentemente donde hay una variz hay que ponerle un remedio. Y en mi caso, dependiendo del calibre, pues tenemos distintas formas de tratarla, desde la de gran calibre, que habría que ver si son los troncos principales. También colaboramos con el cardiovascular de la consulta, que son las que específicamente opera él cuando hay problemas de safena, tanto la safena interna como externa, o si hay una perforante que resulta que, como no sea con alguna pequeña intervención quirúrgica, pues no nos daría pie a poder quitar todo el resto del problema. En realidad todas se pueden tratar, Las de gran calibre las tratamos con una técnica endoláser, ya no hay que hacer esas grandes operaciones que se hacían antiguamente con ingreso hospitalario, ahora se hace con anestesia local y para casa, las personas se van andando. Me refiero cuando hay que intervenir, cuando hay venas de un grosor ya lo suficientemente importante como para no andarnos inyectando nada, porque puede ser incluso peor remedio con la enfermedad. En nuestro campo, en estética, en medicina estética, tratamos las de mediano y pequeño calibre e incluso las de gran calibre, pero que no sean ni perforantes ni sean venas subsidiarias de los grandes troncos o que sean compensatorias de un problema mayor. Por eso insisto, primero un buen diagnóstico hecho por un cardiovascular pertinente, en nuestro caso lo hacemos así, y el resto de varices pues ya sí las tratamos nosotros. ¿Y cómo? No te dejo que me preguntes, yo lo digo todo. Como digo, las de gran calibre las trata el cardiovascular con la técnica endoláser. Las que son ramas normales las tratamos con la microespuma, que es una técnica que además inventó un andaluz precisamente de Granada, el doctor Cabrera, una eminencia, y afortunadamente bueno, pues ya es conocida la técnica y patentada en el mundo entero, incluso en Estados Unidos recientemente. Gracias a esta técnica hemos conseguido que con muy poca dosis del producto esclerosante se consigan eliminar varices de gran calibre que antes solamente se podía quitar con una operación quirúrgica, con obviamente los riesgos que las operaciones de entonces conllevaban. Cuando son de mediano y de pequeño calibre, sigue siendo de elección la técnica de la esclerosis, que bien puede ser crioesclerosis o la esclerosis tradicional, que consiste en inyectar un liquidito dentro de la pared del vaso, que lo que provoca ese medicamento, provoca una reacción inflamatoria dentro de la pared que el organismo acaba eliminando, es decir, la variz desaparece, el problema se quita. Y un poco la pregunta que todo el mundo se hace, bueno, ¿y qué pasa con la sangre que iba por ahí? Porque es una pregunta que me hacen continuamente. Evidentemente, si esa variz se elimina, la sangre se va por otro camino que sí funciona.
¿Por qué vuelven a salir? Pues porque persisten los factores de riesgo y si uno no pone remedio, las varices, lamentablemente hay mucha trama, afortunadamente también. Sí persisten esos factores de riesgo si no ponemos remedio, uno de ellos usar una media de compresión habitualmente, que parece una tontería, pero la mejor forma de prevenir, aparte de no fumar, ejercicio, todas las cosas que yo creo que casi todo el mundo sabe. Precisamente si persisten esos factores de riesgo, las varices vuelven a aparecer, pero no las que hemos quitado. Esto es importante aclararlo porque la gran pregunta es, dice, bueno, es que si me las quito me van a salir más. No, es que si no se las quita uno, se va a juntar con las que tiene más las que sigan saliendo. O sea, es un grave error pensar que por quitárselas de un lado van a salir por otro. No es esa la cuestión. Simplemente que es un problema crónico y de hecho las pacientes saben perfectamente que empezaron con unas cuantas y se dejaron de tal manera que se han minado. Como viene mucha gente a la consulta, bueno, ya que estamos en Andalucía lo puedo decir, dice, niña, te voy a dejar las piernas y dime cuándo las recojo, de la cantidad que tienes, ¿no? Que no sabes por dónde vas a empezar. Entonces hay que hacer un buen planning, tanto de mediano, de gran calibre, como de pequeño calibre. Las de pequeño calibre, la técnica de elección es el láser. El láser es una luz, en este caso el de unas de luz de neodimio, que es la longitud de onda específica que va justo hacia la hemoglobina, lo que hace precisamente es eliminar ese vasito sanguíneo. Pero va mucho mejor cuando son muy finitas y muy pequeñitas, que la esclerosis te puede hartar de pinchar, se vuelven a rellenar una y otra vez y hay que dar muchas sesiones, porque hay que decir también que no se va de una única sesión, hay que pinchar una vez, otra vez, para que no sea peor el remedio que la enfermedad, porque también se puede dar el caso que si ponen más dosis de lo necesario, pues se producen manchas, etcétera, etcétera. Y nuestro campo, como es la estética, procuramos que no hagan manchas y que tenga la pierna limpia como si nunca hubiera tenido nada, y de verdad que se consigue ese resultado con una buena técnica. Pues nos vamos con una consulta, si te parece. Vamos a escucharla. ¿A qué edad entran las mujeres en zona de riesgo? Normalmente a partir de la tercera década es cuando empiezan a aparecer este tipo de varices. La incidencia en gente de 10 a 19 años es infinitamente menor y se va aumentando este porcentaje a medida que vamos sufriendo los cambios hormonales y más en la treintena porque es cuando empiezan a usar también anticonceptivos y suelen aparecer en esa época. ¿Hay una preparación previa, Rocío, para el tratamiento de varices, para cualquier tratamiento de los que me has comentado, de esclerosar, de microespuma? Un buen diagnóstico, como hemos comentado al principio, hacer una buena ecodoppler para saber exactamente lo que hay, cómo está ese sistema venoso tanto profundo como superficial, y con eso es suficiente para empezar, obviamente, una historia clínica que descarte ningún tipo de contraindicación, como en cualquier tipo de tratamiento en medicina, evidentemente. Los síntomas que te refieren los pacientes, tus pacientes que preceden siempre a la persona que va a tener, bueno, a veces tienen las venitas ya muy gruesas, muy marcadas, ¿qué te refieren a piernas cansadas? Porque no hace falta, evidentemente es un factor de riesgo las personas que están todo el día de pie, que me has comentado, dependientas, peluqueros, bueno, todo el que esté todo el día de pie, pero bueno, hay unos síntomas, una sintomatología que precede a la aparición. Normalmente comienza con esa sensación de pesadez de pierna. Todo el mundo dice, bueno, tengo pesadez, en verano se me hinchan mucho los tobillos, no me duelen. El dolor llega ya en estadios muy, muy avanzados y por supuesto ya cuando tienen un trombo ni hablamos, eso ya es una complicación seria. Insisto, a eso es a lo que hay que evitar llegar, a un trombo. ¿Por qué? Porque existen remedios para evitarlos a tiempo, de la forma más estética posible, es decir, que se quitan y no se notan, y si uno se deja que eso evolucione, y pues se pueden tener complicaciones graves de úlceras y de este tipo. Claro. ¿Cuándo entonces sería el momento idóneo para decirme tengo que operar? Antes bueno, de, la operación no sería un grado de extremo. Un tipo de... Hay que empezar antes, cuando uno empieza a verse todas las piernas. También hay que decir que mucha gente cuando viene a la consulta es puramente estético, no presentan un factor ni siquiera de sintomatología, ni siquiera llegan a decir no, pues no, son gente que está en el gimnasio, gente joven, pero que después del embarazo sí se han minado de una forma bastante evidente y les resulta más inestético que molesto, o sea que tenemos de todos los grados, entonces dependiendo del grado de evolución pues les indicamos un tratamiento u otro como corresponde. Claro.
Pues nos vamos con otra nueva consulta. ¿Cuánto dura el tratamiento? Depende de lo que estemos tratando. Hay gente que viene muy mal, como digo, tienen de todos los calibres, de gran calibre, pequeño, mediano, y en esos casos hay que dar muchas más sesiones que cuando solamente vienen con unas cuantas. Entonces la duración del tratamiento depende de cada persona, no hay un tratamiento único para todo el mundo, sino que es algo muy personal y afortunadamente en la clínica pues tenemos para dar solución a cualquier calibre y tenemos todos los medios actualmente disponibles para eso. La duración, insisto, dependerá de la gravedad del estadio de cada paciente. Claro. Y una, me imagino, duda entre los pacientes puede ser, ¿me van a volver a salir? Eso es muy típico de preguntar. Sí, persiste. Ya me lo has contestado antes, que sí. Saldrán otras, no esas, ¿no? No, esas no salen más, una vez que claro. se quitaron. O sea que si hay una predisposición, pues van a seguir saliendo. Efectivamente, pero uno, si uno claro, no se puede cuida, dejar, claro. Si se pone las medias, si evita el calor local, si deja de fumar, si hace ejercicio, si evita el sobrepeso, evidentemente tardará mucho más en salir que la persona pues que esté todo el día fumando, trasnochando, con prendas extraordinariamente ajustadas, con embarazo uno tras de otro. Pues esa gente tiene más predisposición a que le dure menos en salir que la persona que se cuide, eso es como todo. Pero hay personas que ciertamente, aun cuidándose, tiene un factor genético, o sea, un factor hereditario, un componente hormonal incluso muy fuerte, que también hace que pese a hacer todas esas cosas bien hechas, también le salgan, pero si no se cuidaran sería mucho más desastroso. O sea que la medicina preventiva, como siempre, es la clave para cualquier tratamiento. Nos has hablado de un tipo de tratamiento para eliminar varices, depende de la variz, depende del calibre, depende del momento. Me has dicho que puede ser por láser, las más pequeñas, microespuma, como el líquido este de esclerosar. ¿Cuál de ellas son molestas? ¿Son llevaderas? No, la verdad es que no se me ha ido nadie de la camilla todavía, pero es un tratamiento rápido, muy eficaz, muy agradecido y sobre todo lo que más notan la gente es que en verano no le pesan las piernas, es decir, no solo hemos hecho un tratamiento estético, sino que encima hemos mejorado esa circulación y la mayor prueba es que notan la ligereza en las piernas, quitamos un riesgo importante de padecer, como digo, complicaciones mayores. Y, perdona, ¿cuál era la pregunta? Sí, ¿cuántas sesiones se necesitan para...? Esta es otra pregunta, pero también viene al caso, ¿no?, de saber, dependiendo de cada tipo de variz, me imagino, y de cada caso, habrá que ir más veces o menos, ¿no? Porque cuando se pregunta cuántas sesiones, bueno, pues esto es muy relativo, ¿no? Depende de lo mal que vengan o lo bien que vengan. Si vienen muy bien, pues a lo mejor en 3 sesiones está solucionado. ¿Por qué hablamos de sesiones? Porque aunque en una sesión se trate todo, y lo que me habías preguntado era si era molesto el tratamiento, el láser para las venas pequeñitas, que todo el mundo viene, yo quiero láser, pensando que eso no duele nada, que es poco menos que una caricia, yo diría que es lo que más molesta de todo, el láser. La gente prefiere los pinchazos al láser, porque lamentablemente el neodimio es uno de los láseres que más molestan, y si se pone una crema EMLA como para otros tratamientos, hace vasoconstricción el vasito pequeño y no se ve, con lo cual eso, un poquito de hielo, pero en realidad es un tratamiento muy llevadero, Allí la consulta, Dios muy buena, al día siguiente vida normal en todos los sentidos, no hay que ni guardar reposo. O sea que los pacientes te dicen que quizás con el láser es cuando notan un poquito más, ¿no? Sí, el láser siempre para es muy subjetivo, pequeñita, ¿no? precisamente, claro. el más molesto. Los pinchazos y eso, la verdad que no son molestos. Una media compresión fuerte, 24 horas y vida normal. Es lo que te iba a comentar, cuidados especiales tras eso. Una media de compresión, ¿no? La media de compresión hay que llevarlas obligatoriamente después del tratamiento al menos 24 horas. Luego se aconseja llevarlas el resto del tiempo y quitarlas para dormir. Pero no tienen que limitar su vida para nada. O sea, esto de que tienen que después hacer reposo, que se tienen que ir a sus casas con las piernas en alto, nada en absoluto. Vida normal, vienen a la consulta, se van a trabajar y eso sí, el gimnasio que no vayan ese día, pero al día siguiente vida normal, como digo, en todos los sentidos, salvo que sea las gordas, las afenas, que se operen con el endoláser, y ahí sí limitamos un poco el ejercicio físico, pero no el que hagan una vida normal prácticamente desde el día siguiente. Hay una fecha, me imagino, Rocío, más aconsejable para hacer ese tipo de tratamiento, porque en Andalucía, pues bueno, tenemos sobre todo mucho sol. ¿Cuándo sería la época mejor?
Ahora es la época mejor, o sea, en invierno, sin lugar a dudas, es un tratamiento que no se debe hacer con calor. ¿Por qué? Porque hay mayor vasodilatación, necesitaríamos mucha más dosis para eliminar la misma vena que en invierno necesitamos menos cantidad y por tanto tendremos menos efectos secundarios. ¿Cuáles son esos efectos secundarios? Bueno, pues estamos hablando de pinchazos, hay una extravasación de la sangre, hacen moratones. Si da el sol y con el calor en verano hay mucha más vasodilatación y por tanto el moratón puede tardar más tiempo en quitarse. Y cualquier moradito de la índole que sea, como le dé el sol, pigmentación segura. Y lo nuestro es estética, o sea que no podemos cambiar una variz por una mancha, porque si no es peor remedio con la enfermedad. Por eso en verano no se debe de hacer este tratamiento. Pues ya casi para terminar, doctora, pues no sé, invitar a los telespectadores, a aquellas personas que tengan alguna duda, bueno, pues que por supuesto la doctora Rocío Vázquez en su clínica, además de tener muchísimos tratamientos de medicina estética, de cirugía plástica, tiene estos tratamientos que son, bueno, pues muchos y variados para conseguir la eliminación de varices de una forma total y absoluta, con lo cual, bueno, dirigirse a la consulta, conocerlos y tú ya pues le comentas cuál le viene mejor, ¿no? Porque claro, como sí, dependiendo de la variz hay un caso y eso y que por supuesto que son tratamientos muy llevaderos, no son molestos, para nada, que no tengan miedo porque el dolor es lo que parece que más hasta la semana que viene, o sea que... Y lo contenta que se van cuando dicen, no me ponía falda hacía tiempo, porque habrá personas que estarán también muy acomplejadas. En verano, en la playa, hombre, la verdad que es un tratamiento muy agradecido. Muy agradecido. Y además es un tratamiento en sí mismo, no solo estética, insisto, sino de salud. Pues muchísimas gracias, Rocío, por habernos acompañado. Como siempre. Gracias, muchísimas gracias.